buenas noches. Solamente quisiera que me confirmasen ahí si se escucha bien. Ahí pidiéndole al Señor, ayunando casi, ¿no? Que no me traicione el internet de estos lados, ¿verdad? Así que esperemos que, que pueda fluir de manera correcta esta exposición, ¿verdad? Pero de igual forma sabemos de que el Señor es soberano, ¿verdad? Así que, hermanos, quiero que me acompañen a Primera de Juan, únicamente, ¿verdad? Y que leamos los versículos del 8 al 10. En esta noche, pues voy a tener el privilegio que el Señor me está dando, ¿verdad?, de exponer su palabra y vamos a hacer una meditación respecto a los siguientes versículos que le siguen a los que mi querido hermano Edson acaba de exponer, ¿verdad? El título de esta predicación que me permitió preparar se llama Hijos de Dios, una nueva vida implantada. Así que leamos el pasaje, dice así, en la Valera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Hermanos, oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos estás concediendo de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, amantísimo Padre, por todos los hermanos que estamos acá presentes, Señor. Solamente queremos rogarte que en este momento seas tú hablando a nuestros corazones, amado Dios. Que seas tú mostrándonos lo que tú quieres exponer de lo que hay dentro de nosotros por medio de tú exponer lo que hay en tu palabra, amantísimo Dios. Que el espejo de tu palabra nos ayude a hacer esa radiografía correcta de cómo está nuestra condición ante ti, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, de que la predicación sea fiel. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de mi humanidad y debilidad, y a pesar de ello tú puedas usarme para poder exponer de manera fiel lo que tú quieres comunicar a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dice una famosa frase, el niño es como una esponja. Esa es la frase célebre de la señora María Montessori, quien fue una maestra, pedagoga, psiquiatra humanista italiana. Con esta frase, esta maestra intentaba indicar de que los niños reaccionan a su entorno de una manera rápida y eficaz. De esta manera, de acuerdo al entorno en que el niño es expuesto, de esa manera adquiere conocimiento y adquiere habilidades. Y esto lo podemos ver en la práctica. Siempre que miramos a un niño pequeño, podemos ver de que sin proponérselo, siempre va a estar imitando aquello a lo cual está más influenciado. Principalmente nos miramos con los niños, tienen mucho apego con mamá o tienen mucho apego con papá, siempre va a intentar replicar ciertas cosas de ese modelo paterno o materno, ¿verdad? Entonces, podemos ver que busca quiere imitar las expresiones de su papá, la niña quiere expresar las mismas reacciones de su mamá, a veces de forma inconsciente. Repite sus palabras e imita sus gestos. Y miramos de que esta es una ley de vida. Así como el niño es influenciable a su entorno, también nosotros lo somos. Ciertamente nuestra identidad que somos ahora es un resultado, en cierto modo, de las exposiciones a nuestro entorno en las cuales hemos estado. Somos un efecto de los estímulos a los cuales estamos siempre reaccionando. Y en cierto modo somos formados por aquello que más nos influye. Podemos verlo incluso cuando un futbolista quiere parecerse a su ídolo, por ejemplo, Messi, Ronaldo, o un estudiante quiere imitar los métodos de su maestro, quiere exponer igual que él, quiere utilizar sus métodos. Incluso pasa con los predicadores, algunos quieren imitar ciertas facciones de sus predicadores favoritos. Voy a pedirle a Dios que no, yo tratar de mantener una identidad propia, ¿verdad? Porque sí tengo mis predicadores favoritos, ¿verdad? Pero llevando todo esto al plano espiritual, miramos que hay una realidad un poquito más seria, y es que no existe un terreno neutral. Todos somos influenciados en cierto modo por dos principios relevantes y fundamentales. Tus pensamientos, tus decisiones morales, tus deseos más ocultos, tus compromisos internos revelan en cierto modo cuál de estos dos patrones te han influenciado más
y con cuáles te identificas en condición espiritual. Estos dos patrones son la vida según Dios y la vida según el diablo. Tu vida es un producto de cuál de estos dos principios es realmente lo que moldea tu carácter y tus decisiones. En este pasaje, Dios nos va a hacer una radiografía espiritual de un poquito incómoda. Y quiero que te hagas siempre esta pregunta en cada versículo que estemos meditando. ¿Qué refleja tu vida? ¿El pecado, que refleja la vida del diablo, o la justicia, que es la vida según Dios? ¿De quién sos hijo en realidad? Vamos a estar viendo 4 puntos. Primero, el diagnóstico certero de una identidad. Segundo, la única cura posible. Cuarto, la evidencia irrefutable de esta transacción. Y por último, vamos a aplicaciones, ¿verdad? Primero, miremos lo que es el diagnóstico. Juan dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. ¿Pero qué significa practicar? ¿Será que está hablando de que cualquier tipo de pecado que nosotros cometamos automáticamente nos convierte en hijos del diablo? ¿Nos convierte en ser parte de él? La palabra practicar en el griego indica un participio presente. Y es interesante que esta palabra practicar funciona como un sustantivo, no como un verbo únicamente. Por lo tanto, Juan está hablando no solamente o necesariamente de una acción puntual, no está hablando de alguien que simplemente cometió un pecado hace 3 semanas o hace 2 años, no. Está hablando de un tipo de persona, alguien cuyo estilo de vida es alguien que se caracteriza por el pecado. Entonces, si realmente Juan quisiera hablar de cualquier tipo de pecado de forma espontánea o aislada, él pudo haber utilizado la palabra pecó en tiempo aoristo, que refiere a algo momentáneo, no es el caso. Entonces, forma pastoral y cuidadosa el tiempo presente, partaria e intencionada y sin arrepentimiento. Una traducción más exacta podría ser: el que practica intencionadamente el pecado es del diablo. Pero ¿cuál es la razón que Juan está dando? Juan dice, es del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿A qué se refiere con el principio? Bueno, está hablando básicamente de que desde el principio que fue creado, el diablo fue creado como alguien santo, como alguien perfecto. En Génesis 1 podemos ver de que todo lo que Dios creó fue bueno. Sin embargo, desde el principio se refiere a que en tanto el diablo fue creado como alguien perfecto, como alguien recto, pero con una condición moral mudable, es decir, podía pecar, pero podía al mismo tiempo no pecar, fue movido en su corazón por su orgullo, rechazando la autoridad de Dios, se volvió como alguien sin ley, siendo ley para sí mismo. Podemos ver un poquito más de esta historia en Isaías 14, del 12 al 14, y en Ezequiel 28, del 15 en adelante. Entonces podemos ver de que el pecado define su naturaleza. Y así como nosotros hablamos de la depravación radical en el hombre, también el diablo está perpetuamente depravado hacia el mal. Y por lo tanto, desde el principio se creó un efecto dominó donde el diablo, como instigador, arrastró a ángeles que se rebelaron, tentó a nuestros primeros padres, y ahora existe un efecto dominó que perdura hasta el día de hoy, como lo dice Romanos 5: por cuanto entró el pecado, la muerte se extendió a todo el mundo. Desde entonces el diablo es como el príncipe, no porque sea soberano, pero porque básicamente sus leyes de rebelión ante Dios ejercen dominio sobre todos aquellos que viven en esa misma condición. Entonces se sigue lógicamente que aquel que tiene ese patrón de rebeldía, que vive para sí mismo, vive para ser, básicamente rechaza la voluntad de Dios, está replicando, está reproduciendo ese mismo patrón que el diablo inició desde un principio, siendo ley para sí mismo, viviendo bajo su propia voluntad y rechazando todo tipo de gobierno de parte de Dios. Por lo tanto, todo aquel que se caracteriza por una vida de pecado se sigue que es hijo del diablo. Pero hijo del diablo hay que entender bien este punto, ¿verdad? Porque si bien muchos comentaristas no ahondan en este punto, existen personas en la realidad que malinterpretan la expresión hijo del diablo. Hay quienes piensan que hijo del diablo tiene que ver con que el diablo engendra en el mismo sentido que Dios engendra hijos, ¿verdad? Es una especie de dualismo metafísico, una especie de maniqueísmo que ya fue refutado históricamente por Agustín de Hipona. Y aunque este no es el punto que Juan está abordando acá, porque Juan está atacando a los gnósticos, su ataque a los gnósticos cierra la puerta definitiva a cualquier idea de creer de que existen dos principios coeternos pero adversos.
Esto no es como el taoísmo que dice de que existe el bien y existe el mal y son simétricos, son en el mismo nivel y se oponen entre sí. No funciona de esa manera. El diablo es una criatura que está bajo la soberanía, es decir, su voluntad está bajo el sometimiento del decreto eterno de Dios y no puede actuar fuera de ese decreto eterno de Dios. Por lo tanto, el diablo no es un dios del mal, sino que simplemente es una criatura que se corrompió solita. Juan Calvino dice, no hay dos principios adversos como los maniqueos han imaginado. Agustín de Hipona también dice en su sermón a esta epístola, el diablo no creó ni engendró a ningún hombre, porque quien lo imita se transforma en hijo del diablo, como si hubiese nacido de él, no literalmente por nacimiento, sino por imitación. Entonces, el error está en que existen muchas ideas que dicen de que así como existen hijos engendrados por Dios, existen hijos engendrados por el diablo. Pero esto es una herejía y esto es exactamente lo que tenemos que enfatizar acá, que una persona es hijo del diablo porque reproduce su conducta, pero el diablo es un ángel y no puede reproducirse. Entonces, con este punto podemos evadir cualquier tipo de idea mitológica que piense de que existen tipos de hijos que fueron desde la eternidad, aunque entendemos que existe la predestinación de los reprobos, pero estos reprobos no es que el diablo los engendró, simplemente por su propia voluntad caída eligen esa filiación diabólica. Entonces, de esta manera podemos ver cuál es el síntoma inconfundible, y Juan es claro al decir que es el patrón de vida. Juan no dice que el que peca, sino que el que practica el pecado es el hijo del diablo. Y cabe mencionar acá de que el mismo Juan que está diciendo esto es el mismo Juan que dijo en el capítulo 1 de que el creyente que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Por lo tanto, no hay lugar para esta interpretación que nos hace creer de que el cristiano es perfecto absolutamente en su vida moral. Y no es así. Es decir, somos perfeccionados, pero no es que no exista ningún sedimento de pecado en su carácter. Por lo tanto, Juan no está refiriéndose al creyente que cae y que sigue luchando y se arrepiente, sino a alguien que tiene ese patrón de vida. Ese que tiene como principio que dice, yo seré ley para mí mismo. Ese principio que, como el diablo le dijo a nuestros padres, Adán y Eva, en Génesis, y seréis como Dios. Esa es la esencia del pecado, es sentirse en la autoridad de ser Dios y vivir para sí mismo. Entonces, aquí hay una advertencia que tenemos que tomar muy en serio. Juan no le está hablando a incrédulos en esta carta, le está hablando a creyentes. Por lo tanto, es posible de que también esté exhortando a creyentes que sean hijos del diablo, perdón, personas que sean hijos del diablo, pero que profesan ser creyentes bajo una máscara religiosa. Los fariseos decían servir a Dios, pero confiaban en su linaje abrahámico. Pero Jesús los llamó hijos del diablo porque no amaban ni obedecían a Dios. Y hoy existen fariseos modernos y creyentes falsos que se engañan con credenciales vacías. Pueden confiar en una oración de fe sin fruto de arrepentimiento, pueden confiar en que nacieron en una familia cristiana, pueden confiar en que pertenecen a una iglesia sana, como reformada, o pueden creer de que simplemente porque tienen mucho conocimiento doctrinal, pero sin transformación, entonces eso ya lo hace hijos de Dios. Pero precisamente esto puede ser una especie de gnosticismo moderno, creer de que mucho conocimiento sin transformación, eso te hace salvo, ¿verdad? Y tenemos que siempre temer estas palabras de Jesús en el día final. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre? Pero Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y probablemente muchos acá podemos ser, si no nos arrepentimos, si estamos creyendo en una profesión de fe vacía, podemos en ese momento estar pararnos delante del juez y confiar en esas credenciales sin sentido, pero Dios nos va a decir precisamente, yo nunca te conocí, tú nunca fuiste mi hijo, y aunque eso puede suceder en el futuro, hay una oportunidad ahorita y probablemente tú seas esa iglesia de Éfeso que tiene una buena ortodoxia, pero que está frío. Y Cristo está diciendo, has dejado tu primer amor, así que arrepiéntete. Entonces, entendiendo este punto, miramos de que este diagnóstico no es el final, ¿verdad? Porque ciertamente la prueba discriminatoria es ver si mi vida refleja el pecado o si refleja la justicia. Pero ¿qué pasa si al final en el diagnóstico me doy cuenta que me identifica el pecado? Bueno, aquí vamos al segundo punto, la gran cura, la obra del Hijo unigénito. ¿Cuál es la naturaleza de esta misión? ¿Por qué vino el Hijo de Dios? Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otra versión dice, para esto fue manifestado. Aquí está hablando de su encarnación. Para esto Cristo vino sin dejar su plena
encarnó verdaderamente. Y aunque Juan mente a hablar de lo que es la sustitución penal, que creemos que nosotros decimos amén a esa verdad que está en la Escritura, creemos de que Cristo murió como sustituto por todos los pecadores que creerían en él. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Su victoria también rompió el poder del diablo, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15 al herir la muerte de la cabeza de la serpiente. Mientras el diablo produce esclavitud por medio del pecado, como ya demostramos en la afirmación anterior, Cristo nos libera anulando esa obra. La palabra deshacer tiene que ver con llevar algo del ser al no ser, de la existencia a la inexistencia. En el versículo 5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, como ya dijo nuestro hermano anteriormente. Entonces, lo que Él viene a hacer es deshacer de forma integral estas obras del diablo. Y esta destrucción de estas obras puede entenderse en un sentido inseparable. Número uno, en un sentido forense. La cruz de Cristo quebró el poder legal del acusador, satisfizo la justicia divina y anuló el acta de condenación. Y en segundo, en un sentido transformador, que es a lo que Juan se está refiriendo acá. Ese poder liberador que nos justificó también nos libera progresivamente de la esclavitud de ese pecado mediante la santidad, la santificación. Entonces la obra no se limita únicamente al acto legal, sino a un todo unificado. Justificación, santificación y finalmente en glorificación. Entonces Cristo no solamente remueve nuestra culpa mediante el perdón, sino que también edifica un templo santo para que sea habitado por la gloria de Dios mediante la santificación. No solamente limpia los escombros del templo que dejó el pecado, sino que edifica nuevamente todo lo que estaba destruido. Pero ¿cuál es el final de todo esto? Porque muchas veces podemos pensar en la salvación en términos humanistas. Podemos decir de que, bueno, Cristo vino a salvarme, vino a limpiarme y ya. Pero eso no es el fin en sí mismo. Cristo vino para restaurar la gloria de Dios perdida en el Edén. ¿Qué es lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster? Pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, la razón por la cual Cristo viene es porque la gloria de Dios estaba en juego. No es porque nosotros lo mereciéramos y Él quería salvarnos, sino porque realmente la gloria de Dios había sido ofendida y fuimos destituidos de esa gloria por causa del pecado. Y aunque la gloria de Dios es el fundamento principal, por gracia somos partícipes de esa gloria en esa gloriosa comunión que tenemos con Él. Entonces, cuando Cristo nos justifica y nos santifica, son un medio para un fin mayor, que es restaurar esa comunión que se perdió en un principio. Como lo dice el teólogo Hermann Bavinck, el pecado arruinó la creación, pero Cristo la restaura por su muerte y el Espíritu la renueva. Entonces, cuando Cristo te hace libre, no es para quedarte así como simplemente ya no tengo culpa del pecado, ahora simplemente continúo mi vida en el mismo principio en que yo estaba antes. No, sino que Cristo nos libera para vivir bajo el gobierno de Dios. Cristo nos libera para cumplir ese diseño original por el cual fuimos diseñados. Y esto es vivir en la luz, como dice Juan en primer capítulo, versículo 7. Cristo es el agente de esta misión. Él vino a destruir estas obras y por lo tanto quien afirma ser de Cristo pero se deleita en el pecado, eso que Él vino a destruir se está contradiciendo. Entonces es incompatible decir que tú eres cristiano y gozarte en aquello que mató a Cristo. El verdadero Hijo de Dios vive conforme al propósito de Cristo, que es glorificar a Dios. Y por lo tanto deshacer dentro de sí mismo esa obra del diablo que aún quedan en nosotros, que es el pecado remanente. Y aquí vamos a hacer una transición ya al punto 3, el gran efecto. ¿Cuál es ese gran efecto? Según el versículo 9, ser un nuevo hijo de Dios. La salvación es una obra trinitaria. El Padre planea, el Hijo redime y libera, pero es el Espíritu quien aplica la obra redentora, regenerando y uniéndonos de forma mística con Jesús, con Cristo. Esta unión implanta en nosotros una simiente y nos capacita para mortificar la carne, vivificar el alma y vivir en libertad. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si antes, en el versículo 8, vimos qué significa ser hijo del diablo, ahora vamos a ver qué significa ser hijo de Dios. El verbo nacido de Dios tiene que ver con una verdad que es trascendente. No está hablando de que simplemente reforma de manera, en un sentido moral, al pecador, ni siquiera mejora su naturaleza antigua, sino que lo cambia, le da una nueva vida. La palabra regeneración literalmente significa de volver a ser, y generación, de dar origen. Así como Dios creó el universo de la nada,
En la regeneración, Dios da nueva vida de la nada a aquel alma que está muerta en delitos y pecados. Es un nuevo origen de vida, literalmente. Louis Berkhoff también define con claridad de que la regeneración es un cambio radical en la disposición del corazón y por lo tanto es un acto inmediato, soberano y eficaz, que no depende de la voluntad humana. No hay participación de la voluntad humana, sino que es libre voluntad de Dios y del Espíritu Santo, que como dice Cristo a Nicodemo, el Espíritu y el viento como tal sopla donde quiere. Y esta nueva vida no es pasajera, no es ocasional, no es como que yo tengo esta vida y luego la pierdo, no, sino que permanece. Dice, la simiente de Dios permanece en él. Esta es la razón por la cual somos nacidos de Dios. ¿Y cómo se efectúa este milagro? Precisamente por esta simiente. La palabra simiente significa literalmente semilla sembrada y puede entenderse como la semilla de Dios. Básicamente la palabra simiente es un principio agrícola que tiene que ver con la fecundación, tanto la fecundación humana como la fecundación de una nueva planta. Entonces, así como cuando nosotros agarramos una semilla, la metemos debajo tierra y por lo tanto ya eso empieza a crecer, aunque nosotros visualmente no lo veamos, esa vida necesariamente existe y persevera a medida que es cuidada, a medida que se le da la atención adecuada al crecimiento. Y básicamente así sucede en la vida real. Cuando, cuando se engendra la vida humana, cuando está la semilla humana y eso da origen a una nueva vida humana, el bebé primeramente no eligió nacer, nace por voluntad del Padre. Así mismo sucede con nosotros, no elegimos nacer de nuevo. Él nos eligió antes de la fundación del mundo y nos da vida nuevamente juntamente con Cristo. Y eso nos da capacidad para creer y arrepentirnos. De la misma forma, el bebé que no eligió nacer, nace y para que ese crecimiento sea adecuado, necesita del cuidado paternal del papá y el cuidado maternal para que básicamente el crecimiento sea el más adecuado. Básicamente así sucede también con nosotros. Cuando nosotros somos regenerados, tenemos esa nueva vida, respondemos con conversión y arrepentimiento y empezamos un proceso de transformación continua que requiere del cuidado paternal de Dios y también del cuidado maternal de la iglesia, mediante la comunión con los hermanos y el uso de los medios de gracia. Entonces, este efecto de esta nueva vida es radical. Cuando dice que no puede pecar, no se está refiriendo a que es impecable de manera absoluta, sino que está hablando de que esta nueva simiente es un nuevo principio que si tú ibas en esta dirección, ahora necesariamente vas en la dirección contraria. Y por lo tanto, esta dirección contraria es lo que identifica tu nuevo patrón de vida. Y por lo tanto, cuando tú pecas, esa simiente divina te lleva necesariamente al arrepentimiento. Podemos decir de que existen dos principios operativos en el creyente. El primero es la simiente de Dios, que no puede pecar, y el segundo es el pecado remanente, del cual habla Juan en su primer capítulo y que Pablo lo llama la carne. Entonces, esta tensión puede ilustrarse como la vida de un extranjero. Joel Beeke, en uno de sus sermones, él dice que el cristiano vive en dos realidades, lo que es en Cristo y lo que es en el presente. Y básicamente sucede de la siguiente manera. Y quiero ponerme de ejemplo a mí, quiero poner de ejemplo también al hermano Yair, al hermano Mark, al hermano Hugo y todos los hermanos de la iglesia que estamos en Guatemala, pero que hemos vivido en otro país. ¿Sí o no? De que obviamente cuando estamos hablando con otro guatemalteco, ellos notan nuestro diferente acento, notan de que tenemos diferentes costumbres, entonces empiezan a decir, tú no eres de acá, ¿verdad? Pero obviamente tenemos un pasaporte, tenemos un permiso de residencia, tenemos un DPI que legalmente nos dice que sí somos de Guatemala, ¿verdad? O que tenemos derecho a estar en Guatemala. Bueno, sucede lo mismo con el cristiano. Obviamente, el cristiano que viene de estar en el reino de las tinieblas trajo costumbre, trajo un acento, trajo un estilo de vida del cual se está despojando continuamente y está aprendiendo a tener las nuevas costumbres del reino de Dios, de esa nueva nación santa a la cual pertenece. Y aunque estamos en este mundo y somos peregrinos, pertenecemos a esa nación santa a la cual Cristo nos ha traído. Así como el inmigrante que está aprendiendo las leyes de Guatemala, las nuevas costumbres, el acento, las palabras, para vivir de acuerdo a esa nueva identidad, el cristiano hace lo mismo. De acuerdo a la nueva simiente que tiene en su corazón, vive de acuerdo a esas nuevas leyes, vive de acuerdo a la luz a la cual no estaba acostumbrado antes. Y así sucede con nosotros. Entonces, aunque el extranjero puede írsele cierta costumbre de su nación anterior, así sucede con el cristiano. Se nos puede mostrar ese hombre interior que no está regenerado, esa carne que habita en nosotros, ese pecado remanente, pero eso ya no nos define.
El extranjero lo define como alguien que tiene permiso de estar en Guatemala. El cristiano lo define como alguien que ya está en Cristo, aunque ocasionalmente traiga de nuevo esos vestigios de la vieja pasada, de la vida vieja pasada. Entonces, de esta manera podemos ver de que existe una gran evidencia que distingue entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Y esto nos lleva al siguiente punto, la gran evidencia, la verdadera vida del Hijo de Dios. La manifestación no es opcional, es algo inevitable por naturaleza. Después del diagnóstico sigue la cura. Miramos el efecto de la regeneración y llegamos a la evidencia. Juan nos da la prueba final. En esto se reconocen los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y es que no es un secreto saber cuando el hijo es el hijo de su padre. O sea, realmente podemos ver de que cuando el niño está como volviendo a la expresión del principio, ¿verdad? De que el niño imita a su mamá, el niño imita a su papá. Entonces uno puede decir, es que su cara es la de su papá, ¿verdad? Es que su carácter es el de su mamá. O sea, no se pierde de vista cuando realmente el niño reproduce lo que mira y observa de sus padres. Pues básicamente sucede lo mismo en lo espiritual. El hijo de Dios se comporta igual que su padre, que Dios. El hijo del diablo reproduce ese carácter diabólico. Realmente es cierto que Juan dice en capítulo 3, versículo 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero si hay algo que es cierto es que manifestamos lo que ahorita somos. Por sus frutos los conoceréis, dice Cristo. ¿Y cuáles son esos frutos visibles que está mencionando Juan? Son los siguientes: justicia y amor fraternal. Esos son los rasgos paternales evidentes que se están mencionando acá. ¿Cuáles son esos frutos? Primero, practica la justicia. El Hijo de Dios hace justicia. Y esto va más allá de simplemente no cometer pecados graves, sino que tiene que ver con vivir de acuerdo a la norma santa de su Padre. Es una vida que está alineada con la voluntad de Dios y esa vida se refleja necesariamente en la integridad en el trabajo, la honestidad en las finanzas, la pureza de la mente, la fidelidad en el hogar. Es un deseo profundo de agradar a aquel que le dio una nueva identidad. Y el segundo el segundo fruto es que ama a su hermano. Juan no se detiene y dice que el que realmente es nacido de Dios ama a su hermano. Y no está hablando de amor en términos sentimentales, sino que está hablando del amor sacrificial. Recordemos que él dijo de que no les doy un mandamiento nuevo, que es el amor al prójimo, ¿verdad? Y realmente Cristo dice de que ámense como yo os he amado. El estándar del amor fraternal no es un amor según nuestras normas sociales en nuestra comunidad, sino el amor fraternal, el estándar es Jesucristo, el amor sacrificial, ese por el cual Cristo dio su vida en la cruz. Entonces, la manera en que el cristiano verdadero, el nacido de Dios, muestra ese amor a su hermano es perdonándole cuando le ha ofendido, sirviéndole cuando mira que hay necesidad, busca su bienestar, incluso a costo de su comodidad personal. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es que el amor y la justicia son una unidad inseparable. Es decir, son dos caras de una misma moneda. Son una unidad que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que habita en el cristiano es un reflejo del carácter simple de Dios. En el carácter de Dios, la justicia y el amor no se contradicen, sino que la simplicidad de Dios muestra que todos los atributos son idénticos. Por lo tanto, el Dios que es justo también ama, y el Dios que ama también es justo. Por lo tanto, sus hijos que son justos también aman, y viceversa. Y miramos este modelo supremo en la cruz, porque en la cruz la justicia de Dios exige castigo por el pecado y su amor lo proveyó en el sacrificio de Cristo. Entonces miramos de que se cumple lo que dice el pasaje de Salmos 85, ¿verdad? De que allí la verdad y la misericordia se besaron, la justicia y el amor se unieron. Entonces podemos ver de que ambos se presuponen mutuamente. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando quiero cumplir uno pero socavo el otro? Bueno, la justicia sin amor deviene en fariseísmo y el amor sin justicia se vuelve en indulgencia. Entonces, quien dice ser justo pero odia a su hermano, entonces habla de un amor que lo define según sus términos, pero está desobedeciendo a Dios y se está engañando a sí mismo. El árbol se conoce por sus frutos. El Hijo de Dios produce honestidad y amor. No produce odio, no produce envidia, no produce rencor. Si las raíces están vivas por la simiente divina, entonces los frutos de justicia y amor se van a ver evidentes. Y sin ellos la vida espiritual está muerta. Entonces aquí ya vamos a lo que son las aplicaciones prácticas. Y quiero que
aterricemos en este punto para que esto no se vuelva únicamente en un archivo más que añadimos a nuestra biblioteca teológica mental, sino que confrontemos nuestra vida y examinemos con el espejo de la palabra ante nuestros ojos y dejemos que la misma palabra nos diga quiénes somos. Punto número 1 de aplicación. Examina tu objeto de admiración. El hijo necesariamente admira a su padre. La pregunta es, si dices ser cristiano, ¿estás admirando las bellezas de Cristo? ¿Estás meditando en sus excelencias? ¿O simplemente tu profesión de fe está en un proceso de tibieza del cual no te has dado cuenta? Quizás tu admiración es únicamente por la tradición religiosa de la fe reformada, lo cual no es malo necesariamente, pero realmente el objeto de tu admiración no debe ser lo que tú aprendes de otros hermanos, no tiene que ser los libros de teología, tiene que ser la persona de Cristo, que es a lo cual todo eso apunta. Porque si tú admiras al Hijo de Dios y lo imitas, vas a ser consecuente y vas a vivir como un hijo de Dios. Entonces, examina bien tu corazón. Punto número 2, examina si estás cultivando, si estás regando la simiente. La simiente de Dios está en ti y crece en la medida que tú utilizas los medios de gracia. La pregunta es, ¿estás usando los medios de gracia para matar tu pecado? Esa cizaña que quiere ahogar esa planta que está creciendo, ¿estás siendo diligente, quitar esa cizaña todos los días? Así que, hermano, quiero que tengas ese punto muy en cuenta para que también sea parte de tu autoexamen. Punto número 3, examina tu amor. ¿Estás siendo sacrificial con tus hermanos? Juan dice que no tenemos que amar de palabras, sino con hechos y verdad. ¿Estás amando con el estándar con que Cristo nos amó? ¿Será que te pesa mucho amar a tu hermano? ¿Te pesa mucho perdonarle? ¿Te pesa mucho servirle? ¿Te pesa mucho sacrificar tu agenda para hacer una llamada con él y tener un tiempo de rendición de cuentas, un tiempo para orar el uno por el otro? O si te pesa mucho compartir tus recursos con generosidad con tu hermano. Otro punto que te invito, y me estoy invitando a mí mismo también a analizar. Y punto número 4, examina tu vida pública, tu testimonio público. Mateo 5:16 dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nuestra vida es un testimonio visible que manifiesta la identidad espiritual. Si yo fuese a tu trabajo y le pregunto a tu jefe cuál es el concepto que él tiene de ti, me va a decir que tú eres íntegro, que eres un buen trabajador o que eres confiable. Si yo voy a tu hogar y le pregunto a tu cónyuge o a tus hijos, ¿qué piensan de ti? ¿Te van a definir como alguien paciente, como alguien amoroso, como alguien servicial? Si yo tuviese el permiso legal de sacar un estado de cuenta de tus finanzas en el banco, ¿podría ver en el registro que eres un mayordomo fiel o que simplemente derrochas sin fin o vives para tus placeres? Pablo conecta este punto de la manifestación de ser hijo de Dios en Romanos 8:19. Dice que la creación espera con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Cuando usted vive en justicia y en amor, usted está anticipando, en cierto modo, una probada de la redención final. Juan dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cada acto de obediencia proyecta esa gloria futura en el presente. Así que, hermano, no te escondas, manifiéstate, manifiesta a Cristo con valentía, vive el Evangelio y proclámalo a los demás. No eres una luz que se debe esconder debajo de la alfombra, debajo de la almohada, debajo de la cama. Tienes que manifestar esa luz de Cristo que Dios te ha confiado. Conclusiones. En este punto hemos visto que este pasaje nos confronta, pero al mismo tiempo nos anima. Esta verdad nos revela si somos hijos de Dios o hijos del diablo. No tenemos que imitar al maligno ni a una tradición religiosa, sino imitar a nuestro Padre Celestial, como dice Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si en este examen miras que hay muchos patrones de rebeldía, hoy es un día de gracia, porque Cristo vino a convertir hijos del diablo en hijos de Dios. Solamente Él puede convertir un hijo del diablo en hijo de Dios de manera real. Así que el llamado para ti es el siguiente. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Si estás luchando, pero en él agradar a Dios, porque la simiente que probablemente tú no puedes ver, pero está creciendo, Dios sí la ve. Si bien el ojo humano no es el juez, es un testigo, pero sin embargo, si tú sabes que la simiente está ahí, sé fiel en utilizar los medios de gracia y regar esa obra que Dios ha iniciado en ti, esa obra que comenzó y que la perfeccionará hasta el día final. Así que, dicho todo esto, hermanos, es un buen momento para examinar cómo está nuestra condición delante de Dios.
Si tú eres cristiano, pero sientes de que estás flaqueando en muchos puntos, es un buen momento para renovar tus votos de comunión con el Señor. Pero si no lo eres, también es una buena noticia. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y si tú estás practicando las obras del diablo, hay buena noticia para ti. Cristo te puede convertir en un hijo de Dios. Así que, hermanos, oremos. Padre, decimos gracias por enviar a Cristo, Señor. Gracias por esa obra redentora que Él vino hace 2000 años, Señor, a ejecutar en favor de todos aquellos que habrían de creer, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están acá, que son parte de la familia de Dios, que son parte de todos ellos en quienes Cristo está obrando. Gracias, Señor, por esta palabra que fue expuesta también, Señor, y te pedimos de que sea una palabra que no sea sembrada en tierra no fértil, sino que pueda ser sembrada en un corazón sensible que busca agradarte, que busca glorificarte, Señor, y que tarde o temprano dará abundante fruto. Que esa simiente que tú has implantado en nosotros, Señor, se manifieste en una vida que abunda en justicia y en amor fraternal por sus hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, de que esta palabra no se quede vacía y que podamos ponerla por obra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.